Hola a todos. Y el gobierno de Dina Boluarte es débil, qué duda cabe, por varias razones. Tiene una aprobación muy baja, de hecho la más baja en la historia reciente, comparado al mismo periodo. No tiene una bancada formal, tiene un gabinete, digamos que mediocre, salvo excepciones. Y además tiene, esto es importante, el pasivo de las 60 muertes iniciales, que para un sector de la población resulta imperdonable. Sin embargo, hay también una serie de factores que favorecen la permanencia de Dina Boluarte en el poder. Y esta es la gran paradoja de la política peruana. Estamos frente a un gobierno muy debilitado, muy precario, pero que probablemente, a nuestro juicio, llegue hasta el 2026. Hay dos factores centrales que nos hacen llegar a esa conclusión. La primera es este acuerdo implícito que hay entre el gobierno y la mayoría de centro-derecha en el Congreso. Difícilmente nosotros vemos una vacancia a la presidenta Boluarte, a menos que pase algo contundente, imprevisto, y no lo estamos viendo ahorita. Y puede sonar contraintuitivo, pero en el Perú la historia reciente ha demostrado que no es necesario o no es tan importante la aprobación popular, pero sí lo que es importante para permanecer en el poder es el respaldo del Congreso, ¿no? Y este gobierno tiene el respaldo del Congreso, y el caso más nítido, el ejemplo más nítido de esto es el gobierno de Vizcarra. Hay una segunda razón que favorece la permanencia de Dina Boluarte en el poder, y es el debilitamiento de la conflictividad. Hemos visto que en los últimos meses las manifestaciones convocadas, no solo las de julio, sino las que se han convocado hace algunas semanas, no han tenido gran acogida, y eso nos hace ratificarnos en esta idea de que la conflictividad ha perdido tracción. Me explico un poquito más, les voy a dar algunas de las razones por las que nosotros queremos eso, que la conflictividad se ha debilitado y que difícilmente vamos a ver una explosión social como la que hemos visto en diciembre y en enero de este año. La primera razón es la desarticulación que hay entre organizaciones sociales. No coordinan las organizaciones sociales en el Perú. Existe un abanico enorme de demandas que muchas veces están contrapuestas. Y esto nosotros lo atribuimos a un factor estructural, a diferencia de otros países como Colombia, Ecuador, Bolivia, incluso Chile, en donde las organizaciones sociales son mucho más institucionalizadas y tienen bases a nivel nacional. En el Perú lo que prevalece es la informalidad. Y esto, al final del día, lo que hace es que dificulta las grandes manifestaciones aquí en el país. En segundo lugar, la falta de un catalizador o de un detonante que atice el fuego también coadyuva al debilitamiento de la conflictividad. Y si pasamos revista a la historia reciente, las grandes marchas que hemos visto en las últimas décadas han tenido un detonante potente, normalmente vinculado a la interrupción del orden establecido, llámese vacancia de Vizcarra, vacancia de Castillo, o alguna ley que ha tenido un impacto importante como la ley Pulpín, o alguna decisión como el indulto Fujimori. Es decir, más allá del malestar que hay en la población, como por ejemplo asociado al deterioro de las condiciones de vida, más allá de ese malestar, lo que ha detonado explosiones fuertes ha sido alguna decisión más política. Y no estamos viendo que eso vaya a darse por el momento, a menos que haya una tremenda metida de pata de este gobierno, de este Congreso. En tercer lugar, las prioridades urgentes de la población han virado. Ya no son tan políticas, son más bien relacionadas a políticas públicas, ¿no? Hace algunos meses las prioridades de la población era que vaquen a Dina Boluarte, que Dina Boluarte renuncie. Ahora ya no, ahora la prioridad es que el gobierno atienda la inseguridad, la corrupción, la infraestructura en salud y demás. De hecho, según una encuesta reciente de Ipsos, recién en quinto lugar aparece como, de prioridades de la población, aparece la renuncia, la vacancia de Dina Boluarte. Luego está la ausencia de liderazgos políticos que despierten el interés de la ciudadanía, y les explico este punto con esta encuesta, con estas dos encuestas en realidad. Una nos dice, son de Ipsos por cierto, que el 80% de la población está a favor de un adelanto de elecciones. Sin embargo, el 90% de la población ante un eventual adelanto de elecciones no sabría por quién votar, ¿no? Entonces, ¿para qué salgo a la calle? ¿Para qué protesto si es que
las cosas van a seguir siendo absolutamente igual ante un cambio de autoridades. Ahora, las sequías y el bajo desempeño económico sí podrían exacerbar la insatisfacción en el sur del país, sobre todo a inicios del próximo año. Sin embargo, y acá insisto nuevamente con el punto que estoy tratando de hacer, nosotros no vemos una explosión masiva, potente como la que hemos visto a enero de este año. Es posible que veamos algunos brotes puntuales, sobre todo en el sur del país, pero no anticipamos algo generalizado. De hecho, hemos hecho el ejercicio de revisar la data de la Defensoría del Pueblo sobre conflictividad posterior a incidentes climatológicos, y lo que hemos visto es que después del Yaku o de niños previos no han habido grandes explosiones de conflictividad. De hecho, la conflictividad no ha aumentado mucho. Entonces, no vemos que vaya a suceder en este caso tampoco. Ahora, tendríamos que ser cándidos para creer pues, que la paz y la concordia se va a instalar en el Perú. No es así, hay un tremendo malestar emposado que necesita pues, algún catalizador, algún detonante o algún líder que logre encauzar este malestar. Y nuestra postura de que estamos en una fase de relativa estabilidad que probablemente dure hasta el 2026, está en línea con lo que piensa el consenso de los analistas. Lo que ustedes ven en esta lámina es el resultado de un sondeo que nosotros hemos venido haciendo a expertos políticos, alrededor de 30 expertos políticos de distintas orientaciones, digamos, ideológicas, de distintos lugares. Hemos buscado diversidad, en el que les hemos preguntado que nos den, que le asignen una probabilidad a la ocurrencia de ciertos eventos políticos. Y lo que vemos es esto, ¿no? Que la probabilidad que le asignan, por ejemplo, a la vacancia de Dina Boluarte o al adelanto de elecciones o al aumento de la conflictividad a los niveles de enero o a la convocatoria a un referéndum constituyente, ha ido bajando en los últimos meses. Hemos hecho esta encuesta en marzo, junio y septiembre y ha ido bajando, salvo, ahí ven, como pueden ver en la pregunta con respecto a la conflictividad, ha habido un ligero aumento en septiembre que los analistas lo asocian a la expectativa que tienen con respecto a un posible aumento de la conflictividad vinculado al niño. Entonces, esto nos permite anticipar un horizonte temporal de mediano plazo sin mayores disrupciones. Que haya una alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo y que vayamos a ver más gobernabilidad política no significa que no vayan a haber otros riesgos. El Congreso ha venido ganando poder en los últimos meses en desmedro de un Ejecutivo que está cada vez más debilitado. Y este poder relativo que tiene el Congreso nos obliga a entender un poco cuáles son las agendas que está empujando el Congreso y cuáles son los riesgos que entrañan estas agendas que empujan, que a nuestro parecer podrían terminar afectando la institucionalidad del país. Son 4 agendas que nosotros hemos identificado. La primera es la de control político, la segunda es la agenda de legislación que busca interferir en la administración de justicia, la tercera la de control institucional y finalmente está la agenda regulatoria. Con respecto al control político, estamos viendo más acciones de control político de la centro-derecha en el Congreso, es decir, más interpelaciones, más censuras, que lo que buscan es desmarcarse de un gobierno cada vez más deslegitimado, es decir, el propósito de mantenerse en el poder está intacto, pero sí buscan desmarcarse de este gobierno. Y lo que están logrando, el resultado es que están debilitando cada vez más al gobierno. Para ponerles un ejemplo, 3 ministras han renunciado por la presión del Congreso, la ministra de Educación, de Salud y de Desarrollo Agrario. En segundo lugar, el Congreso no solo está ganando terreno con respecto al Ejecutivo, sino también con respecto a la Administración de Justicia. Ha venido aprobando con votaciones bastante amplias y de manera transversal a distintas bancadas, leyes que buscan interferir en la Administración de Justicia y que a la postre podrían generar impunidad. Algunas de estas leyes que se han aprobado son la ley que reduce 1 año el plazo de la suspensión de la prescripción del delito, la ley
que busca que el Congreso elija su propio procurador. El procurador, por cierto, es el abogado que defiende los intereses del Estado. Si es que el Congreso elige su propio procurador, pues terminaría siendo juez y parte. Está la ley que limita la figura de la colaboración eficaz, que todavía no se ha aprobado, la ha observado el Ejecutivo. Y está la ley que limita la figura de la extinción de dominio. La extinción de dominio es una figura que lo que hace es, busca que los bienes de los narcotraficantes, taladores ilegales, en general, todo tipo de criminales, incluyendo corruptos, se revierta al Estado, ¿no? que el Estado administre esos bienes. En el Congreso se está buscando limitar la aplicación de esta figura. Es cierto que han habido abusos por parte de la Fiscalía que deberían corregirse, ¿no? Pero no debería limitarse esta ley, que además ha sido emulada por distintos países en la región. Luego está la agenda de control institucional y el poder que el Congreso tiene también se está viendo reflejado en acciones o decisiones que están interfiriendo de alguna manera en instituciones autónomas y que están deteriorando la institucionalidad. El ejemplo más claro es lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia. Se está buscando remover a sus miembros. Más allá de las razones de fondo, del móvil detrás de eso, y de si está bien removerlos o no, siendo esto una institución tan importante para el país, porque la Junta Nacional de Justicia elige a todos los jueces y fiscales del país, incluidos a los jefes de los organismos electorales, más allá del tema de fondo, yo no quiero emitir ningún tipo de juicio de opinión, pero sí, siendo esta una institución tan importante, debería esperarse que el proceso para removerlos sea un poco más riguroso, ¿no? Y no de la manera como se está llevando. Y finalmente, ya con eso termino, está la agenda regulatoria. Esa es una agenda que nosotros monitoreamos de cerca con el QUALS, que es una herramienta de monitoreo regulatorio que tenemos en apoyo. Aquí, a diferencia de las otras agendas, el riesgo regulatorio es acotado y está concentrado en algunos sectores puntuales, como es el laboral, pensiones, sistema bancario en algunos aspectos. Y digo que es acotado porque del total de la producción regulatoria, legislativa, solo el 25% son proyectos de ley regulatorios y la gran mayoría de estos proyectos de ley pues, no tienen un impacto tan fuerte. Es cierto que con la inclusión de Valemar Cerrón, congresista de izquierda, en la mesa directiva, estamos viendo que están entrando al Pleno proyectos que vienen desde la izquierda, que son un poco más disruptivos, que están llegando al Pleno y que incluso se están aprobando en primera votación, como por ejemplo la ley que regula los horarios nocturnos o la que quiere volver más rígidas las sanciones ambientales. Estos dos proyectos se han aprobado en primera votación en el Pleno, pero nosotros no creemos que vayan a aprobarse en segunda votación. Entonces, solo para terminar esta agenda regulatoria, nosotros creemos que los riesgos son más institucionales y menos económicos, por lo menos en esta etapa en la que estamos. Ya para cerrar, nosotros anticipamos una relativa estabilidad política hacia adelante. Vemos probable que el gobierno de Dina Boluarte se quede hasta el 2026, a menos que suceda algo imprevisto, algo contundente. Sin embargo, en esta relativa estabilidad hay otros riesgos que emergen y que están más vinculados al peso relativo que tiene el Congreso y a los riesgos asociados a este peso relativo que tiene el Congreso. Con esto, Hugo, te doy el pase. Gracias. Gracias, Cami. El gran insumo para la parte económica, ¿no?, de lo que ha dicho Camila es que esta relativa estabilidad no significa que estemos bien, ¿no? Estamos esperando que este equilibrio precario, como le llamó Cami, y de muy baja calidad, la verdad, se mantenga, ¿no? Entonces vamos a tener este episodio de inestabilidad, pero sin una gran crisis de gobernabilidad, en opinión de nosotros, ¿no? Ese es un primer insumo para el entorno económico. Ahora, ¿qué estamos viendo hoy? Quiero dar una síntesis de cómo estamos viendo la economía hoy y luego hablar un poquito de lo que estamos esperando para más adelante, ¿no? Y acá como que el análisis futbolístico está convergiendo con el de los economistas, ¿no? Porque los economistas nos estamos pasando horas discutiendo si estamos en recesión o no, así como en el fútbol, que quién debe jugar en qué posición. La verdad que tanto en la economía como en el fútbol estamos mal, ¿no? Uno lo puede llamar como sea, pero estamos mal. Y en el plano económico estamos en una situación en que la economía resiste, que no se da en el fútbol lamentablemente, pero no avanza ni progresa.
Y eso es, para un país como el Perú, es una situación grave, porque tenemos niveles de indicadores sociales, de vida digna de los peruanos, etcétera, muy, muy retrasados. El Perú es un país que necesita a gritos avanzar y no solamente resistir, ¿no? Tener equilibrios macro, digamos, bien fundados, ¿no? Vemos en este momento una economía a 3 velocidades. Estamos esperando que el año termine con una caída del producto. No quiero quitar mucho tiempo si hacer menos 0,5%, más 0,5, es igual, la verdad, para todos. Felizmente va a haber temporada de pesca, que la aprobaron este fin de semana, eso ayudará un poquito, pero todo eso va a ser insuficiente para generar empleo de calidad y para generar un cambio en condiciones de vida que se pueda notar, ¿no? El impulso hoy día está dividido en 3, un sector minero que todavía logra crecer, muchos sectores vinculados a los mercados locales, consumo e inversión cayendo, ¿no? Luego, ¿qué estamos viendo ya? Muchos de nosotros, cuando piensa en el niño, piensa en el verano, ¿no? En el verano siguiente, que va a ser caliente, que va a ser frío, que va a ser calor, perdón, que va a llover mucho, pero el niño ya está golpeando a la economía peruana. Lo hemos visto, no hubo primera temporada de pesca, ahora, como dije, va a haber la segunda. Sector agrícola muy golpeado, tanto tradicional como no tradicional, digamos, en la agricultura moderna de exportación. Y esto tiene textiles, ¿no? Como al no haber temporada de invierno, tiendas por departamento, etcétera. Entonces nosotros a veces pensamos niño, lluvia, ¿no? Pero hemos estado ya siendo golpeados por el niño y parte de la desaceleración y las caídas en actividad económica que estamos viendo es por eso, ¿no? Cuando se extraen menos toneladas de algún producto de la exportación, es menos gente que ha cobrado, digamos, un bono por rendimiento. Si una fábrica textil cierra porque no produce, pues, ropa de abrigo, esas familias no están consumiendo. Y si, bueno, como ha sido el caso, si ha habido sequías en el sur, 30% de la población depende de la actividad agrícola. Entonces hay varios efectos de segunda vuelta que ya los estamos sintiendo y que han contribuido a llevar a la economía a esta tasa de crecimiento negativa. Pero esos shocks que hemos tenido, a los que le sumamos el yaku del verano pasado, la transición política, de nuevo, ¿no? tan curiosa que tuvimos, la ola de protestas, se han sumado a una economía que ya venía cada vez yendo a un ritmo más lento. O sea, no todos son choques pasajeros que seguramente van a pasar, ¿no? Pasajeros, sino también a un debilitamiento estructural de la economía peruana, y eso está más vinculado a que, ¿no? Lamentablemente cada vez invertimos menos y somos una economía que va perdiendo competitividad, ¿no? Y las buenas cosas, inflación a la baja, no digo que baja, sino a la baja, descendiendo. Veníamos de casi niveles de 9% el año anterior, ya se está acercando poco más al rango meta, estamos por encima del 5 todavía. Apoyo espera que el próximo año lleguemos a una inflación que esté nuevamente en el rango del Banco Central, que es entre 1 y 3%. ¿Esto qué permite? Permite, entre otras cosas, que el Banco Central tenga algo más de espacio para reducir su tasa de referencia, y esto debería contribuir a que los costos de financiamiento poco a poco comiencen a reducirse también. Algo que tenemos que tener en cuenta en la inflación, ¿no? Es que si uno ve los últimos 30 y pico meses de inflación, el rubro de alimentos, combustibles y transportes ha sido particularmente golpeado, ¿no? Si uno suma esos 30 y tantos meses, la inflación acumulada llega a casi 40%. Entonces, uno tiene familias que dedican un porcentaje muy alto de sus gastos a ese tipo de gasto, que no está mirando, bueno, la inflación está bajando al 5%. Lo que está viendo es que viene acumulando, ¿no? Ya casi 40% de presión en esos rubros tan importantes de gastos, cuando la capacidad de generar ingresos de la economía todavía no se ha recuperado como uno quisiera, ¿no? Todavía en varios segmentos importantes para la población
estamos en niveles de ingresos descontados por inflación, capacidad de compra de las familias, por debajo de lo que teníamos en el nivel en el 2019, o sea, antes de la pandemia. Entonces, eso es, lamentablemente, al ritmo de crecimiento que vamos ahora, va a demorar en recuperarse. Pensando hacia adelante, hay algunas cosas rápidamente que son datos para nosotros. Uno es la política. Lamentablemente estamos expuestos a lo que pueda suceder. Como dijo Cami, esperamos que este equilibrio precario se sostenga, pero en el Perú, por supuesto, no estamos pues, vacunados contra metidas de pata y contra accidentes políticos. Precio de cobre, que es tan importante, lo vemos todavía en un buen nivel. El niño es la gran interrogante. Los números que yo voy a compartir con ustedes suponen un niño fuerte, ¿no? Buena noticia, acá hay que repetir nomás lo que dicen los del clima, la probabilidad de niño extraordinario ha comenzado a bajar un poquito, ¿no? O sea, la probabilidad más grande está en niño moderado, es casi 55% me parece la última, y la del niño fuerte 30 y pico. Y se está manteniendo así, ¿no? Y las anomalías de la temperatura del mar está reduciéndose. No somos expertos en clima, por supuesto, solamente les cuento lo que dicen los datos y ojalá que eso signifique que tenemos un niño algo menos dañino del que podríamos haber esperado. Pensando en eso, el Perú el próximo año debería crecer alrededor del 2%. Algo de upside tenemos, si es que tenemos un niño moderado o un poquito más débil, podríamos acercarnos al 3% de crecimiento. Claro, se va a ver bastante mejor versus el 0 que tenemos ahora, ¿no? Pero es un rebote casi aritmético, ¿no? Por eso decía antes también, vamos a comenzar a hablar como los analistas de fútbol. Matemáticamente es posible crecer, ¿no? Va a haber mucho de rebotes, aritmética, esto, crecimiento de verdad, ¿no? Generador de empleo, ¿no? De mejores condiciones de vida, no va a ser ese tipo de crecimiento el que esperamos para el próximo año, ¿no? El riesgo niño, por supuesto, ustedes conocen muy bien los sectores, cómo se afectan los sectores, la infraestructura y la capacidad de respuesta que tenemos. Ojalá que podamos organizarnos como país para responder luego de pasar el niño, porque parece que hasta ahora no nos hemos podido organizar, ¿no? Para, en la prevención, sobre todo desde parte del sector público. Y solamente notar que hay sectores pues, que son muy vulnerables, ¿no? Por supuesto, todas las familias que dependen de actividades como la agricultura, pero también hay otro tipo de sectores vinculados a servicios, personas menos calificadas, sector construcción, en el verano con lluvias no se puede construir, que van a tener, ojalá que no sea el caso, si se da un niño fuerte, pues tiempos difíciles, ¿no? A tiempos ya difíciles que venimos viendo, ¿no? Inversión, sector muy afín, muy vinculado a ustedes, ¿no? Después de un par de años va a crecer, poquitito, 2%, no vamos a pelear el positivo, pero no es una recuperación generalizada, ¿no? Ahí en la tabla yo le pongo algunos ejemplos de algunos proyectos, básicamente, o segmentos de la inversión que podíamos crecer. Estamos optimistas del eje de inversión de Lima, digamos, de Chancay hasta el Callao, con la inversión en el puerto de Chancay, pero también en el Callao, el muelle norte, el muelle sur, el aeropuerto, la línea 2 que va a seguir avanzando, ¿no? Entonces ahí deberíamos ver algo de actividad que nos lleva pues al número general a pelear el positivo, ¿no? Algunos proyectos de gobierno a gobierno, la reconstrucción con cambios va a tener desaceleración, ¿no? Por las lluvias. Tenemos acuerdos de gobierno a gobierno en la zona centro-sur, Chincheros, hay empaquetamiento de escuelas que podría dar algo más de actividad, pero en general es un número positivo, marginalmente positivo en la inversión privada, explicado por cosas muy puntuales, ¿no? No vemos condiciones lamentablemente, para una recuperación generalizada de la inversión. Esto lo voy a pasar rápido, ya hablé hace un ratito, inflación a la baja, tasa de referencia del Banco Central a la baja, lo que poco a poco podría manifestarse en costo de financiamiento, ¿no? O sea, no vemos, no va a ser un alivio inmediato. Para terminar, me quedan 3 minutos, quería
dejarles algunas ideas de algunos retos que vemos, ¿no? Y el primero, el obvio, pero que a veces a los economistas se nos pasa, ¿no? Que la buena macro, ¿no? Mantener las cuentas fiscales en orden y tener un banco central de clase mundial como el que tenemos, no es suficiente para que el país progrese, ¿no? Estos son los rankings que hace el World Economic Forum de diferentes ámbitos, digamos, de un país, de una economía. No, y vean, estabilidad macroeconómica, somos campeones mundiales, ¿no? En todo lo demás nos va mal, ¿no? Y todo lo demás importa muchísimo, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran agenda pendiente que acometer. Nosotros, parte del equilibrio precario que comentaba Camila, no somos optimistas, ¿no? Todas esas cosas que tenemos que hacer requiere un nivel de acuerdos políticos, de poder sostener esfuerzos en el largo plazo, de una visión política de que uno hace el sacrificio ahora y recibe los frutos en el futuro, que no vemos ahora, ¿no? Claro, por ahí aparece algún héroe y varios héroes y nos salva, ¿no? Pero nuestra institucionalidad política naturalmente no la vemos en capacidad de generar esfuerzos de mediano y largo plazo para emprender algunas de esas reformas que son las que el Perú necesita, ¿no? Entonces, nuestra visión de mediano plazo es más o menos el status quo, ¿no? Lo que es una situación realmente muy, muy complicada para el Perú, porque seguir yendo como vamos no es suficiente para reducir pobreza y mejorar otros indicadores de vida, no solamente he traído acá el número de pobreza. Miren el gráfico a la derecha lo que ha estado pasando con la producción per cápita, ¿no? El PBI per cápita, ¿no? Ya viene desacelerándose desde hace un tiempo. Ahí tenemos el bache de la pandemia, por supuesto, el efecto del desastroso periodo del expresidente Castillo y ahora como esta especie de parálisis en la que estamos, ¿no? Y vean cómo esas curvas son casi, digamos, inversamente proporcionales, ¿no? El PBI per cápita dejamos de crecer y la pobreza deja de reducirse, ¿no? Entonces Perú necesita urgentemente retomar el crecimiento. Nosotros le echamos mucho la culpa al mundo, a veces hoy el mundo se ha desacelerado, ya no podemos crecer como antes, y nos olvidamos, la verdad, que hace no mucho tiempo Perú le sacaba el doble de crecimiento al mundo, crecía el doble de promedio de América Latina, ¿no? Hoy día América Latina es la región del mundo que menos crece y nosotros hemos convergido a ese bajo crecimiento, ¿no? Antes no, nos hemos olvidado que fuimos capaces de recortar las distancias, hoy día ya no estamos recortando esas distancias. Y en ese sentido, pues, la inversión en infraestructura es clave, en servicios, ¿no? A los ciudadanos es clave, no solamente para cortar las brechas de competitividad, que a veces es el concepto que los economistas más repetimos, tenemos que ser capaces de competir, eso es cierto, por supuesto, pero para generar vida digna y oportunidades para todos los peruanos, ¿no? Para que nos podamos movilizar, digamos, como personas, ¿no? De forma segura, eficiente, recibir una educación de una calidad que nos permita, pues, aprovechar oportunidades que se nos pueda presentar, una salud que nos atienda, ¿no? En la primera capa, y que en la mañana escuchaba a una señora en RPP, me parece que hace 4 meses que está esperando una cita, no sé para qué problema tenía, ¿no? 4 meses para la cita solamente, ¿no? Para ver si le dan la cita. O sea, no es que le han dado la cita en 4 meses, ¿ah? Hace 4 meses que está buscando conseguir la cita, ¿no? Entonces, todo eso es infraestructura, hospitales, carreteras, conectividad y servicios vinculados con la infraestructura, ¿no? Es el gran reto pendiente que tenemos, y si esto no sucede, nos vamos a tener, pues, que resignar a ser un país que habla de estabilidad macro, de que tenemos un banco central de lujo, pero que no somos capaces de generar vida digna de oportunidades para todos los peruanos, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes de parte de nosotros en apoyo. Muchas gracias.